Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Por favor, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 46. Si tienen su Biblia, si no les aparece en sus pantallas, ahí en la pantalla les aparece. La Biblia dice de la siguiente manera: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, dice la Biblia. ¿Están ahí? En el versículo 46. Se lo leo otra vez. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, ¿qué había en Capernaum? Un oficial del rey, cuyo hijo estaba como, estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le pegó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho? Tu hijo vive. Y creyó él. No solamente creyó él, pero creyó él ¿con quién? Con toda su casa. Y el versículo 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea, dice la palabra del Señor. Bueno, sobre esta lectura vamos a predicar esta mañana. Dile al que está a tu lado: necesitas creer lo que oyes y no lo que ves. Dile al que está a tu lado: necesitas creer lo que oyes y no lo que ves. ¿Cierto? Hay una frase muy común que practicamos, que decimos, es: yo ver, ¿para qué? Para creer. Si no veo, no creo. Entonces algunos tenemos la fe de Tomás, ¿sí? Cuando a Tomás le dijeron que el Señor había resucitado y le dieron las señales de lo que pasó con el cuerpo del maestro, los discípulos lo que los discípulos habían visto, y Tomás dijo: yo necesito ver para creer. Y el Señor se le manifestó a Tomás su misericordia y le mostró a Tomás de que Cristo era el Cristo resucitado. Y sabe usted, mi hermano, que el mundo, el sistema de este mundo, se mueve más por lo que puede ver que por lo que puede creer. Y mientras el ver sea más cómodo, el ver sea más llamativo, menos exigente, y que despierte más el gusto sin pagar mucho, ¿sí? Porque se paga un precio por creer sin ver. No se paga tanto por mirar. Y si se despierta más el gusto sin pagar mucho, entonces se consume más. Si ustedes notan la forma como se nos hace comer. ¿Cómo se nos hace comer? ¿Sí? Kentucky Fried Chicken. Y luego te presentan que unas piezas de pollo en una cubeta así del General Sanders,
Y tú dices, yo quiero pollo rostizado, Burger King. Y te presentan una hamburguesota del tamaño de no sé qué, ¿va? En la imagen, en lo que tú ves, ¿cierto? McDonald's, ¿sí? Y te vas con la vida y tú quieres esa hamburguesa, dices. Y luego tienes tanta hambre cuando llegas, ¿cierto? Cuando la tienes así, cerca, ahí. Entonces, nos presentan el comer precisamente con el verbo. Por ejemplo, el vestir, ¿cierto o no es cierto? El vestir. Cuando tú vas por las tiendas, entonces ves los aparadores y ves el maniquí, ¿cierto? Y tú te imaginas, así me debería. Y luego ya que te ponen la camisa, no te entra, ¿cierto? No sé, el pantalón igual, de la misma manera. Porque entonces, mis amados, todo tiene que ver con ¿qué dijimos? Con el verbo, en el vestir y en el manejar. Lo que sale como oferta al mercado, todo tiene que ver con el ver. Ahora, el constante bombardeo publicitario se encarga de despertar el apetito del ver. Por eso el libro de Eclesiastés dice que el ojo nunca se cansa de ¿qué? Nunca se cansa de ver. No importa que tuviste en este centro comercial y entonces te fuiste por el ver y compraste aquellos tenis, aquel pantalón, qué sé yo, lo que hayas comprado, y te vas con la bolsa que hasta de la American Eagle, y te vas con la bolsa de la mejor, llena de cosas, de la mejor ropa de marca, y vas cuando te fuiste a la otra tienda y allá te encontraste otra cosa que te gustó más que la que traes ahí. ¿Para qué la compré? Está mejor esta. Porque el ojo ¿qué? Nunca se cansa de ver. Ahora, hay una competencia que no se da tregua hasta lograr su propósito en el consumidor. Hay una tregua, que no se dan tregua. Ahora, el mundo para el tiempo de Jesús tenía características similares, con la diferencia que no había los medios de comunicación moderna para consumir el producto que se ofrecía en ese tiempo. Y a Jesús no le tomó por sorpresa lo que yo llamaría esa tendencia de la humanidad. Eso está en nosotros, el creer, el tener por lo que vemos. Porque desde el libro del Génesis, ustedes saben, los que conocen la Biblia, ustedes saben cuál fue la razón del pecado. ¿Por qué Adán y Eva creyeron? Fue por el qué. ¿Por el qué? Por el ver. Dice la Biblia que la mujer vio el fruto y entonces comió del fruto, y la mujer le dio a su marido, podemos decirlo de esa manera. Entonces, a Jesús no le toma por sorpresa esa tendencia de la humanidad. Él sabía que muchos se movían más por la vista que por el creer. Muchos habían visto cómo el Señor en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan había cambiado el agua en vino, que esa fue su primer señal, de acuerdo a lo que nos está diciendo Juan. Pero ellos querían seguir viendo antes de creer, y por eso, por lo que habían visto, fue precisamente que llegó este oficial del rey con una necesidad que tenía. Su hijo estaba como en agonía. Su hijo estaba en agonía. Entonces había visto lo que había sucedido, lo que Jesús había hecho allá, y fue por eso que Jesús entonces le reprochó su actitud, diciendo, no solamente al hombre, pero el Señor reprochó la actitud de las personas, y puedo decirlo de esta manera, de la generación de ese tiempo, y por qué no decirlo también de este tiempo. El Señor reprochó su actitud diciendo lo que dice el versículo 48, que es donde se basa nuestro mensaje: si ustedes no ven señales, si ustedes no ven prodigios, entonces ustedes no creen en mí. ¿Sí? Ustedes creen en mí por lo que ven,
más que por lo que yo les estoy diciendo. Y ahora la situación, mis amados, la situación no ha cambiado desde el tiempo de Jesús para acá. Hoy se está ofreciendo, y escuche bien, ofreciendo y asistiendo a un evangelio de ofertas. ¿Qué me ofrece esta iglesia? Según lo que me ofrezca, entonces voy para allá. Si me ofrece un profeta, y que el profeta entonces me diga lo que yo necesito escuchar, que me ofrece esta iglesia. Si me ofrece entonces que me van a dar el milagro, si me ofrece entonces que me van a dar comida y que me van a dar despensa, entonces yo estoy ahí. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces parece que hoy estamos predicando un evangelio de ofertas. El gancho para atraer a la gente es: ven para que seas prosperado, ven para que seas liberado, ven para que seas sanado. Y por allá en alguna parte de la publicidad se coloca algo que a lo mejor dice: y para que seas salvado, cuando lo principal de todo es la salvación de las personas. Porque venir a Cristo es más que lo que Él te quiere dar, es más que la oferta que te presenta tal o cual predicador. Venir a Cristo, lo primordial y lo más importante es que tú recibas al Señor, que tú seas salvo, porque está en juego tu vida en la eternidad. ¿Cuánto me están escuchando? Ahora, el resultado es que la gente acude, pero se encuentra entonces con una gran frustración, pues sus anhelos y sus deseos no siempre son satisfechos. Te dicen: ven porque te van a hacer un milagro, ven porque allá hay un hombre que te va a decir tu futuro, y entonces tú vas. Pero nadie, escúchelo bien, puede manipular a Dios. Nadie puede decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Dios es soberano y Dios sabe cómo tratar con cada vida y con cada corazón. ¿Cuánto me están escuchando? Esa es la realidad de las cosas. Así que yo no estoy diciendo que Dios no haga milagros. Yo no estoy diciendo que Dios no te quiere sanar. Yo no estoy diciendo que Dios no te quiere dar una respuesta a través de una palabra profética acerca de lo que tú necesitas. Yo no estoy diciendo eso. Él lo puede hacer, pero no puedo malbaratar el evangelio ofreciéndote primero esas cosas sin antes decirte que lo que salva es la palabra del Señor que tú escuchas, la palabra que tú recibes en tu corazón y que transforma tu manera de pensar, tu manera de sentir, y por supuesto hay un resultado en tu manera de actuar. ¿Cuántos están aquí? Entonces la verdad es otra. Jesús rechazó tener seguidores que fueran tras Él más por las cosas que hacía que por lo que Él decía. Hasta llegó el punto de que Él dijo a sus discípulos en Juan 6:67, la parte baja del texto. El Señor les dijo, cuando le dijeron: todos están yendo, ¿cuál es el problema? Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Juan 6:67, ¿se quieren ir? Váyanse, les dijo el Señor. Y algunos se asustan porque yo les digo: la puerta está muy ancha. Si a usted no le conviene el evangelio que yo predico aquí, salgan por cualquiera de las dos. Pues aquí el pastor me corrió. Antes que yo, Jesús ya había dicho eso. ¿Aló? ¿Se me fueron o están aquí? ¿Aló? ¿Se me fueron o están aquí? Ah, qué bueno, aquí están. Ahora, Él no quiere a nadie, ponga atención, Él no quiere a nadie que le siga por las señales. Si tú vas a seguir a Jesús, entonces tú lo vas a seguir por la palabra que te ha hablado, por la palabra que se te ha centrado en tu corazón, por la palabra que ha traído transformación a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Debemos unirnos a lo que dice Juan al final de su libro, Juan 20:29. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Me está escuchando? Bienaventurados los que no ven y creen. Ahora, tendría yo que hacer una pregunta: ¿por qué esto?
En la historia que nosotros estamos considerando para predicar, en la historia leída, vemos a una familia viviendo una crisis que humanamente no tenía salida y que para salir de su crisis debía hacer algo, debía creerle al Señor antes de ver un milagro. Sí, los milagros del Señor vienen, eso es verdad, pero antes de que tú veas un milagro tienes que creer primeramente. Juan 4:46 dice: y había en Capernaum un oficial del rey, dice la Biblia, cuyo hijo, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Dile que está a tu lado, usa tu boca. Dile que está a tu lado, usa tu boca. Dile que está a tu lado, usa tu boca. Cuyo hijo estaba enfermo. Ahora, ¿cuántos saben que cuando hay una enfermedad terminal, eso es una crisis para toda la familia? No solamente está sufriendo el que tiene la enfermedad, pero está sufriendo mamá, si es el hijo está sufriendo papá, si es mamá está sufriendo la familia, la primaria, los que están ahí cerca, pero está sufriendo los poquito más lejanos, está sufriendo todo el mundo, mis hermanos. Es una crisis para toda la familia. Ahora, esta era una familia de distinción, no era cualquier familia, y quizás era una familia hasta de la realeza. Pero ¿qué pasaba acá? Un espíritu de muerte colgaba sobre ese hogar, y mientras los padres cuidaban a su hijo moribundo, había un sufrimiento. La Biblia dice que este oficial del rey que tenía a su hijo agonizando, cuando escuchó que Jesús estaba en Galilea, entonces lo que hizo fue a su encuentro a pedirle una ayuda. Esto nos dice que este hombre tomó una decisión que cambió el destino de su vida, pero no solamente cambió el destino de su vida, cambió el destino de la vida de su familia. ¿Están aquí conmigo? Ahora, pónganme atención. Hay decisiones que pueden marcar nuestra vida. Hay decisiones que pueden cambiar nuestro destino, pero también hay otro tipo de decisiones que pueden cambiar la vida y el destino de aquellos a los que nosotros amamos. ¿Cuánto me escuchan? ¿Qué hubiera pasado si este oficial del rey se cuelga del título o de lo que él es? Y en su orgullo dice: ¿por qué voy a ir con el nazareno? ¿Por qué voy a ir con ese hombre del que todo el mundo está criticando y está hablando mal? Pues ese hombre no escuchó lo malo que estaban diciendo de Jesús. Ese hombre escuchó lo bueno que se estaba diciendo de Jesús, y sabía que Jesús, que era criticado, que era murmurado por muchos en ese tiempo, él tenía la solución a su crisis y a su problema, y tomó una decisión. Y cuando él tomó una decisión, entonces marcó el rumbo de su vida, no solamente para él, pero también para su familia. Y ser creyente, escúchalo bien, ser cristiano se trata de decisión. ¿Me está escuchando? De decidir que yo quiero ser un seguidor de Jesús, que yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, y eso va a marcar nuestro destino, no solamente nuestro destino, también el destino de nuestra familia. Ser cristiano no es cosa fácil, mis amados hermanos. Por eso usted ha escuchado no sé cuántas veces la frase: cristianismo no es religión, cristianismo es relación. ¿Qué? Porque usted ve gente con religión allá afuera, ¿cierto? Levánteme su mano, ¿cierto? Levánteme su mano, pero no cambia. Ve gente con religión y es adicto, ve gente con religión y es borracho, ve gente con religión y es adúltero, ve gente con religión y... ¿cierto? Pero cuando tú tienes
cualquier problema, sabes que hay un momento determinado, hay un tiempo determinado donde Dios de la Biblia responderá a la crisis por la que tú estás pasando. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Cristo vive? Ahora, Proverbios capítulo 10, versículo 7 dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Habla de decisión, habla de determinación. Ahora, escuchen, cada uno de nosotros que estamos acá, cada uno de nosotros que somos seguidores del Señor, no seremos recordados por los restaurantes, déjame usar algo, por los restaurantes a los que invitamos a comer a nuestros hijos o a nuestra esposa. Tampoco seremos recordados por el mejor regalo que les hemos dado. Ni siquiera serás recordado por el trabajo que tú realizabas. Tú serás recordado por aquellas decisiones que tú tomaste y que cambiaron la vida de otros para acercar o para alejar los tuyos de Dios. Por eso tú serás recordado, ¿cierto? Muchos de tus hijos, porque han venido tiempos duros, tiempos difíciles a tu vida, y en medio de tu peor tiempo, tú te has mantenido, tú te has guardado, has sido leal a las cosas de Dios, has estado aquí en los tiempos más difíciles, has hecho lo que Dios te ha dicho, te has decidido a mantenerte en las cosas de Dios, a pesar de todo lo que te ha sucedido. Te corrió el trabajo, te enfermaste de COVID, no sé qué más te pasó, pero con todo y eso tú has decidido creer en el Señor Jesucristo, y eso lo han visto los tuyos. ¿Me están escuchando? Has pasado por tiempos buenos, por tiempos no tan buenos, has pasado por tiempos malos, por tiempos difíciles, pero todo eso ha sido decisión tuya, y lo han visto tus hijos, y lo han visto tus familiares, y lo han visto tus cercanos, y ellos te van a recordar o te recuerdan por eso, más que porque les hiciste un ceviche. Alaba el nombre del Señor. Si tú conoces la Biblia, cuando yo hablo de Noé, el de la Biblia, ¿por qué lo recuerdas tú? Por ser un hombre que tomó decisiones, que fue determinado y que hizo lo que Dios le dijo, construyendo el arca que Dios le dijo para salvar a su familia. Tú recuerdas a Noé por eso. Cuando tú piensas en David, ¿qué recuerdas de David? Es cierto que David falló, es cierto que David adulteró, pero tú no recuerdas a David por esa falta. Tú recuerdas a David porque se paró firme frente a un gigante que todo el mundo le tenía miedo, pero que él se paró frente a él y le dijo: yo vengo aquí en el nombre del Señor de los ejércitos, y yo te voy a vencer, y te voy a cortar la cabeza, y voy a dar tu cuerpo a las aves de los cielos. Y David le dijo todo esto a Goliat, y yo recuerdo más a David por eso que por sus errores. Cuando tú piensas en Abraham, ¿cómo piensas tú de Abraham? Tú piensas en Abraham, en un hombre de fe, en un hombre que confió en Dios más que otra cosa. Decisiones marcan el destino de tu vida, decisiones marcan el destino de tus generaciones. Y este hombre, este noble, este soldado, este oficial del rey, mientras su familia estaba llorando la agonía del hijo, él dijo: yo tengo que hacer algo. Y fue donde Jesús, y le dijo Jesús acerca de su necesidad. Así que dile al que está a tu lado: tú puedes marcar el futuro eterno de tu familia. Dile al que está a tu lado: tú puedes marcar el futuro eterno de tu familia, del que está a tu lado. Tú puedes marcar el futuro eterno de tu familia. Igual que lo hizo este hombre, ¿sí? Ahora,
En cualquier hogar, los problemas van a continuar hasta que alguien de la familia se pare enfrente del problema y le crea al Señor. Y le diga el problema, y le diga la crisis, y le diga la enfermedad: tú no vas a tocar más mi hogar. Yo no voy a permitir que en este hogar siga la miseria. Yo no voy a permitir que en este hogar siga la maldición de adulterio. Yo no voy a permitir que en este hogar siga la maldición de vicio. Yo no voy a permitir que en este hogar siga la maldición de depresión o de divorcio. Llámese como se llame el problema. Alguien se tiene que parar frente a esa crisis, frente a ese problema. La pregunta será: ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Ese hombre, esa mujer? ¿Eres tú? La pregunta es: ¿eres tú ese hombre y esa mujer? ¿Eres tú ese hombre y esa mujer? Porque este oficial del rey le hizo frente a la crisis. Este oficial del rey fue donde tenía que ir. Fue donde el que resuelve las crisis, fue donde el que resuelve los problemas. Ahora, cuando las situaciones de la vida están más allá de cualquier esperanza humana, cuando no hay consejo, ni doctor o medicina o cualquier otra cosa que pueda ayudar, cuando se requiere con urgencia un milagro para que la familia no termine en devastación, cuando se necesita un milagro para salvar el matrimonio, cuando se necesita un milagro para sacar a un hijo de la adicción, cuando se necesita un milagro para ahuyentar la sombra de muerte o espíritu de pobreza de nuestra casa, la única esperanza es que alguien se tome seriamente de la mano de Jesús. Seriamente se tome de la mano de Jesús. Alguien tiene que prestar oído, prestar atención al Señor. No importa quién sea, ya sea el padre, ya sea la madre, ya sea los hijos. Alguien tiene que tomar con seriedad la responsabilidad de tomarse de la mano de Jesús. Alguien en tu familia tiene que tomar la decisión de llevar a Jesús a la casa, porque eso era lo que este hombre estaba haciendo. Escuche bien: si algo ha marcado diferencia en mi casa, me refiero a la casa de mis padres, fue porque un día yo me paré en la brecha, fue porque un día yo determiné seguir a Jesús. Y a pesar de lo que vino contra mí, y a pesar de las murmuraciones, y a pesar de las crisis, y a pesar de la miseria y de la pobreza, yo dije: me tomo de la mano de Jesús. Y aquí estamos. Han pasado los años y seguimos adelante, porque hicimos exactamente lo que hizo este oficial del rey. Muchos lloraban, muchos se lamentaban, muchos lloraban la agonía: pobrecito, se está muriendo. Pero este hombre vino frente a Jesús y le dijo: tengo un problema. Y le dijo: tengo una crisis. Y le dijo: tengo una necesidad. Vino con la persona correcta para recibir el milagro. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Escucha bien: las tinieblas solo pueden gobernar hasta que alguien se levante con la luz. El mal reina solo hasta que el bien se levanta. En otras palabras, ese hombre fue a rogarle a Jesús que hiciera algo para que el diablo sacara sus garras sucias de su familia. ¿Serás tú el hombre? ¿Serás tú la mujer que tendrá esa determinación para hacerlo? Ahora, esto es solamente la introducción. Dile al que está a tu lado: el pastor apenas comienza. Esthercita sabe que sí, ¿verdad? Hay tres resultados de creerle a Jesús. Tres resultados. Primero, creer lo que Jesús dice. Creer lo que Jesús dice nos invita a seguirle. Escuche bien: solo por lo que Él dice, no por lo que Él hace. ¿Sí? Porque muchos siguen al Señor por lo que hace. ¿Y qué pasa cuando? Porque la
Jesús solo por lo que Él hace. ¿Qué pasa cuando el Señor en aquel problema, en aquella crisis, ya no hace como tú quieres que haga? Entonces la gente da reversa. Entonces la gente abandona los caminos del Señor. Entonces la gente dice: no, Dios no me ama, Dios no está conmigo, ¿por qué no me ayuda con este problema? Porque entonces ponen a la par al Dios creador, al Dios todopoderoso, que no lo es, a la par de sus zancudas tareas, a la par de cuando a alguien se le pierde algo y entonces le clama al Diosito de la basura. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Y nosotros no podemos poner a la par al Dios creador, al Dios de la Biblia, con el Dios hecho en tu imaginación, con el Dios hecho en la imaginación del hombre y luego hecho de madera o de metal o de yeso y puesto en un altar. No lo podemos poner a la par al Dios creador, al Dios todopoderoso, con ese Dios de la imaginación que tú hiciste y que tú formaste. ¿Cuánto me están escuchando? Creer lo que Jesús dice nos invita a seguirlo por lo que Él es y no lo que Él hace. Ahora, la fe de muchas personas, y yo lo estoy viendo, que la fe de muchas personas se está construyendo sobre una montaña de emociones. Escucha, montaña de emociones. Hay una dependencia más sobre los sentimientos que sobre los hechos o la palabra revelada. ¿Sí? De repente entonces tú te encuentras gente que viene a la reunión por lo que siente. Entonces tú le preguntas a la gente, o la gente misma dice: como que ahora no estuvo tan bien el culto, como que ahora no sentí igual que la otra reunión, como que ahora el pastor no venía tan ungido, porque no sentí igual. Sentimientos, emociones, y construimos una vida cristiana, escúchelo bien, vuelvo a repetirlo, sobre una montaña de emociones, más que por la palabra, más que por lo que Dios dice en su palabra. Escuche bien, las emociones suben, las emociones bajan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Sienta o no sienta, yo creo en Dios, yo creo en lo que dice su palabra y me mantengo en ella. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces uno se encuentra con gente, hermano, en esa situación. Hay una dependencia más sobre los sentimientos que sobre los hechos de la palabra revelada. De modo que no es extraño que nuestra gente ande en este tiempo buscando más el sensacionalismo que deseando la palabra del Señor. Sí, ustedes están nuevos, la mayoría de ustedes son nuevos, pero hay gente que se deja llevar mucho por lo que el profeta dice. Profeta, profetíceme, profetíceme. ¿Qué le dice Dios acerca de mí? Yo le dije un día a una persona: ¿usted quiere saber qué es lo que Dios dice acerca de usted? Lea la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Mi Biblia trae a la iglesia. Enséñale su Biblia. Enséñale su Biblia. Dios te bendiga. Enséñale su Biblia. ¿Y los demás? ¡Levante la Biblia!
Levante la Biblia. Allá se animó. Nadie, escuche bien, nadie puede negar que las emociones son parte de nuestra naturaleza. Pues por eso lloramos, por eso nos reímos y nos entristecemos. Pero las emociones no deben ser la base de nuestra fe. No puede ser la roca donde se construye el edificio de lo que creemos, porque esto es arena movediza, que cuando llega cualquier tempestad en la vida, entonces esa creencia fundamentada sobre esa montaña de emociones se va a derrumbar. La razón es porque las emociones son cambiantes. Un día estamos de un ánimo y al siguiente podemos estar muy distintos. Un día cantamos, pero al otro día lloramos. Un día nuestra esperanza toca la cúspide y hasta contagiamos a otra con ello, pero el siguiente día estamos abatidos al ver que todo ha cambiado. Aló. Un día nuestros sentimientos hacia alguien, hacia alguna persona, se elevan hasta convertirnos en los mejores poetas y románticos, pero al siguiente día podemos estar inundando la almohada de lágrimas y de decepción por la ruptura con tal persona amada. Y así vamos, hermano, por la vida, y así estamos viviendo cuando fundamentamos nuestra fe, nuestra creencia en esa montaña de emociones. Jesús sabía, escuche bien, que si Él dejaba que la gente les siguiera solo por los milagros que ellos miraban, Él sabía que pronto le iban a abandonar, porque Él no había venido para que la gente creyera solo por las señales, sino por la fe en Él y su palabra, mis hermanos. Yo no estoy en contra de los milagros. Yo soy un hombre de milagros, me gustan los milagros. Cuando el Señor te toma y el Señor quiere que dé una palabra profética, la doy. Pero no vivo por eso. Vivo por la palabra escrita. Vivo por la palabra inconmovible de los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. La gente me ha murmurado, la gente me ha tratado de narcotraficante, la gente me ha tratado de falto de amor, la gente me ha tratado de muchas cosas. Y si yo me dejara llevar por todo lo que la gente dice, entonces yo no estuviera aquí o le hubiera cortado el cuello a los tres. Pero es su palabra la que me mantiene, es su palabra la que me da vida. Hay etapas de mi vida donde parece que estoy en un desierto. Cuando oro no siento la presencia de Dios. ¿Y eso qué? Yo no vivo por lo que siento. Yo doblo mis rodillas para clamar al Dios del cielo, no por lo que siento, sino por lo que es, por lo que dice su palabra, el eterno, el Dios todopoderoso, el que me ama, aunque mis emociones digan lo contrario, aunque mis circunstancias estén diciendo estás solo, estás abandonado. Yo estoy de rodillas o de panza, como sea, clamando al Dios que me ama, no por lo que siento, sino porque la palabra de Dios lo dice. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Cuánto creen esta verdad? Así que este oficial del rey sabía muy bien del milagro que Jesús hizo al convertir el agua en vino. Su hijo estaba a punto de morir, y a lo mejor él se preguntó: si él pudo hacer aquello en una boda, ¿no podrá hacerlo con mi hijo que tiene más valor? Pero entonces Jesús cambió la búsqueda. Le hizo ver que lo más importante era poner su confianza en Él, y no en las tinajas, y no en el agua que había convertido en vino.
Él estaba ahí y su palabra haría la diferencia. Eso es lo importante. Ahora, esta verdad, ninguno de nosotros, escuche bien, no importa quién tú seas, si vienes por primera vez o tienes muchos años en la iglesia, ninguno de nosotros podemos pasar por alto esta palabra. A Jesús debemos seguirlo por lo que Él dice en su palabra. ¿Me escuchan? Debemos seguirlo por lo que Él dice en su palabra. Las obras o milagros que Él hace son extraordinarios, pero todo eso va a pasar, dice la Biblia, mas la palabra del Señor permanece para siempre, dijo el profeta Isaías 40, versículo 8. La palabra del Señor permanece para siempre. Se seca la flor, se marchita la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. No vivo por lo que veo, vivo por lo que creo. Alabamos el nombre de Jesús para siempre. Y cuando el diablo me presenta adversidad, y cuando el diablo me presenta crisis, aleluya, me dice, mira lo que está pasando. Yo le digo al diablo, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo y escucho que el Señor hace. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al que vive. Lo segundo que te enseño, creer lo que Jesús dice, es saber, escuchen, es saber que Él tiene el control de todo. Si algo nos sucede a nosotros, es que a nosotros nos gusta tener el control de las cosas, ¿cierto? ¿A cuánto le gusta tener el control de todo? ¿Sí? Hasta de la tele te gusta. ¿Cuántas veces te has peleado con tu marido porque él tiene el control y está viendo el fútbol o el box? Y tú quieres ver una película de Netflix con tu hermano. ¿No quieres? ¿Cierto? De ahí manifestamos que nos gusta tener el control de todo. Pero cuando el Señor tiene el control de todo en tu vida, a ti te va a ir bien. Gloria, ¿cierto? El versículo 49 nos dice, ¿cuál es el versículo 49 a los hermanos? ¿Qué dice? El oficial del rey le dijo, Señor, ¿qué? Lea, desciende. O sea, ¿tú puedes controlar a Dios? Yo no puedo controlar a Dios. Yo no puedo decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga. ¿Sí? Porque si yo controlo a Dios, entonces no es el Dios del que yo estoy hablando en la Biblia. El día que tú controles a Dios, no estás hablando del Dios Todopoderoso, estás hablando del Dios de tu imaginación. ¿Sí? De ese Dios estás hablando. Pero al Dios que yo conozco, al Dios que yo le he aprendido a la Biblia, al Dios que yo le predico en esta casa, yo no lo puedo controlar. Y qué bueno por eso. Ahora, escuche bien, este angustiado y desesperado padre, ¿qué esperaba? Cuando él le dijo, desciende, ve a mi casa antes que mi hijo muera. Este angustiado y desesperado padre esperaba que Jesús descendiera lo más antes posible, porque su hijo tenía contadas las horas, según el versículo 49. Y con mucha frecuencia las emociones nos dominan y hasta nos desesperan a tal punto de olvidarnos de las maravillosas y contundentes promesas que nos han sido dadas a través de la palabra del Señor. Ponga atención, hay un solo médico en el mundo
solo médico que conoce toda enfermedad, dolor y tristeza y sabe qué es lo que debe hacer antes que nosotros le demos órdenes. Jesús tiene el control sobre lo que Él sabe que debe hacer según su tiempo y no según tu tiempo o mi tiempo. ¿Usted me entendió? Se lo voy a explicar más fácil. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Hay una crisis. 3 hermanos, donde Jesús iba a descansar a la aldea de Betania. Y un día se enfermó el varón llamado Lázaro. Cuando Lázaro se enfermó, entonces sus hermanas mandaron un mensajero a donde estaba Jesús y le mandaron decir: el que amas ha enfermado, ven por favor. ¿Y qué hizo Jesús? Fue Jesús y asustado. ¿Y qué hizo Jesús? Levante su mano conmigo. Levante su mano conmigo y diga: Jesús se quedó 4 días más donde estaba. Porque tú no puedes controlar al Señor, porque las cosas no son como tú quieres, las cosas no son como yo quiero, son como Él quiere. Él sabe por qué. Yo le hice una pregunta, le pregunté el otro día referente a este pasaje: ¿qué le daba más gloria a Dios? ¿Que el Señor fuera inmediatamente y sanara a Lázaro, o que el Señor resucitara a Lázaro? ¿Qué le daba más gloria a Dios? Claro, que resucitara a Lázaro, ¿sí? Entonces el Señor se mueve cuando Él quiere, porque todos los milagros que tienen que suceder en tu vida, porque todo lo que el Señor hace en tu vida necesita glorificar el nombre del Señor. Alabe lo que vive. Pero ¿qué hubiera hecho otra persona frente a la gravedad tan grande de su amigo? Inmediatamente hubiera descendido. Sin embargo, Jesús se quedó otros días más en el lugar. Eso era una locura. Pero aquí vemos la seguridad que infunde Jesús al saber que Él tiene control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, Él busca que la gente despierte su fe en lo que Él es y en lo que Él ha dicho. Él busca que Él despierte su fe en lo que Él es y en lo que Él ha dicho. Hay tiempos en tu vida, escúchalo bien, donde tú oras por un problema, donde tú oras por una crisis, donde tú oras por tu Lázaro, que ya lo sepultaste, por ese sueño que tú quieres que se despierte. Llega un momento que no sucede nada, dejas de orar. En ese tiempo de oración es como si tú quieres controlar a Dios y dices: Señor, ya que pase, y te sientes como que le estás hablando a Papá Noé, o sientes que le estás pidiendo o le estás mandando tu cartita santa, y Santa te va a responder: pues Dios no es Papá Noé, pues Dios no es Santa, Dios es el Creador, Dios es el Todopoderoso. Él tiene control de la situación del mundo, Él tiene el control de la situación de tu vida, y muchas veces no te responde inmediatamente porque te está haciendo crecer en fe. No le escucho. Así que Jesús, Él busca que la gente despierte su fe en lo que Él es y en lo que Él ha dicho. Juan 11:21 le dijo cuando vino Jesús a la casa de María: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Jesús le dijo luego: no te he dicho que si crees, ¿qué? Verás la gloria del Señor. En el caso del noble, Jesús le dijo, porque el noble trataba de tener control de lo
oficial trataba de tener control. Y le dijo: si ustedes no ven señales, si ustedes no ven maravillas, no creen. Sí, Señor, sí, está bien, desciende, mi hijo está en agonía. Y Jesús le dijo una palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dijo? Versículo 50. ¿Qué le dijo? Ve. ¿Tu hijo qué? Tu hijo vive. Jesús no fue. Entonces la Biblia dice: él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Escuche bien. Cristo tiene el control de cada situación. A Él no se le escapa ninguna cosa por hacer. Y esta palabra debería animarnos para cuando vengan los momentos más adversos, donde no se ven salidas posibles. En esos tiempos en nuestras vidas debemos confiar que el Señor está en control de todo, que no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor, que las cosas van a ser diferentes. Cuando tú quieres hacer las cosas en el tiempo que no es de Dios y tú las forzas, escúchalo bien, después te vas a andar lamentando, después te vas a andar quejando, después vas a andar diciendo: si me hubiera esperado, si hubiera hecho esto, si me hubiera casado con el que me dijeron, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si... ¿Aló? ¿Verdad que me entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque no es en tu control, es en el control del Señor. Y el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Punto número 3. Creer lo que Jesús dice nos lleva a aceptar lo que Él hace. Diga conmigo: creer lo que Jesús dice nos lleva a aceptar lo que Él hace. Ahora, cuando nosotros le creemos a Dios y a su palabra, no habrá mucho inconveniente en aceptar y en atender lo que Él hace. En esta historia, este oficial no se enojó cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. No se enojó. Ahora era un reto. Más bien, hermano, él aceptó la palabra. Él dijo: ok, ya lo entendí, no es por lo que veo, es por lo que creo. Y el hombre, déjame decirlo de esta manera: ve, tu hijo vive. El hombre encapsuló esa palabra en su corazón y en su mente. Me parece, y platicando consigo mismo, el hombre caminando hacia su casa. Y ahorita le explico cuántos distancia había donde estaba Jesús a donde el hombre vivía, y con la palabra en su corazón y en su mente, diciendo: el Creador, Jesús, el que cambió el agua en vino, me dijo que creyera, me dijo que mi hijo era sanado, que ya está sano. No había celular, no mandó un WhatsApp porque no existía, escúchelo bien, no había aviones, no, había burritos y había camellos, así que había que caminar, no había la tecnología, los medios para comunicarse. Así que imagínense la ansiedad de ese padre para llegar a su casa y mirar qué pasaba. ¿Cuánto me están escuchando? No es fácil, mis amados. Usted no vive tan lejos de la iglesia. ¿Cuántos viven a 15 minutos de la iglesia? Levántame la mano. ¿Cuántos viven a 15 minutos de la iglesia? Caminando se va a poner. Ven por la suegra. 20 minutos. Yo creo que lo más lejos que muchos de ustedes viven a distancia del edificio es 1 hora, ¿cierto? ¿Cuánto viven a 1 hora de la iglesia? Nadie. Usted. Pero usted llega acá y usted recibe una palabra y usted dice: wow, esa palabra es verdad, esa palabra es cierta, oh, yo la creo. Inmediatamente cuando usted sale,
por esa puerta o por esa otra para su casa, el diablo se la comienza a pelear. ¿A poco te vas a creer que va a suceder lo que dice el pastor? Ay, ¿a poco es cierto? Y el diablo se la comienza a pelear en su cabeza. Usted no tiene que comer, y aquí le dijimos, el Señor me va a bendecir, va a llegar a su casa, va a encontrar la cena llena. Un ejemplo, ¿no? Usted llega a su casa y abre el refri de su casa y le pasa como a mí al principio de la vida como predicador, y lo único que encuentra es un agua helada y 1 kilo de tortillas duros. Me dijeron, pero me hablaron una palabra que Dios te iba a bendecir, que Dios te iba a prosperar, Dios te va a sacar de la situación en la que estás, y una cosa se pone peor, el diablo le comienza a pelear la palabra. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Dios me dio una palabra, ¿sí? Y esa palabra va a hacer estragos en el mundo espiritual. Esa palabra ha hecho un impacto. Cuando yo creo la palabra que Jesús me dice, yo la creo, esa palabra es un impacto en el mundo espiritual, porque todo lo que yo quiero tener aquí en el mundo tangible, aquí en lo natural, primero tengo que tenerlo en el mundo espiritual. Escuche bien, y en el mundo espiritual no solamente está la victoria y está la bendición de Dios, también están los demonios, también está el diablo. El diablo no quiere que tú seas bendecido por Dios, porque el diablo sabe que cuando tú eres bendecido, que cuando esa palabra que a ti se te ha dicho es una palabra que se cumple, entonces tú vas a ser un hombre y una mujer de convicción en Dios, de fe en Dios, y el diablo lo que menos quiere es que tú seas eso. No quiero que tú seas un endeble, flaco en la fe. Eso es lo que quiero. Que vengas a la iglesia, que des palmaditas, 3, 4 lagrimitas, pero que no seas un hombre y una mujer de convicción. El diablo quiere que vengas a la iglesia, que te duermas, te pongas el cubrebocas para que te pues eso te cubra que estás dormido, ¿verdad? ¿Cuánto le están escuchando? Dile que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Dile que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Hay gente que se levanta por un café cargado, dale el café lo más cargado que puede ser, tan cargado. De todas maneras se duermen. Usted me escucha lo que estoy diciendo. Ya voy a terminar con esta palabra. Cuando nosotros le creemos a Dios y a su palabra, no habrá mucho inconveniente en aceptar y en entender lo que Él hace. En esta historia, el noble no se enojó. El noble le creyó al Señor. Ahora le dijo: tu hijo vive. La credibilidad en lo que había dicho el hombre de Galilea lo sostenía. Mientras emprendió su camino de retorno a casa, ahora note que cuando sus siervos vinieron para darle la noticia de que su hijo estaba vivo, según el versículo 52, no quedó sorprendido, sino que el hombre se limitó a preguntar a qué hora su hijo había sido sanado. Y los sirvientes le dijeron: a las 7 de la noche Jesús había pronunciado su palabra de sanidad, y a esa misma hora el hijo del noble fue sanado. Desde el punto de vista geográfico, póngale atención, Capernaum distaba de Galilea unos 32 kilómetros. El hombre fue caminando. Todo ese recorrido le hizo aquel hombre, por el amor que le tenía a su hijo enfermo, todo eso le hizo ir donde Jesús, tener una respuesta, venir no con Jesús, pero venir con la palabra del Verbo encarnado, venir con la palabra del Verbo hecho vida, venir con la palabra que traía un milagro para su hijo. Escúchelo bien, en su
castillo mío, y Dios en él confiaré. Alabado sea su nombre para siempre. Alábale que vive, alábale que vive. Todo ese recorrido lo hizo aquel hombre por el amor que le tenía a su hijo enfermo, pero a él no le importó cuánto tuvo que caminar, no le importó su rango ni su orgullo, no le importó si tuvo que pagar por eso, y aún más no le importó regresar sin Jesús, pero regresó con la palabra de Jesús. Le bastó creer lo que Jesús dijo, porque Juan nos dice, y se fue. Y en este milagro, a la distancia, escuche bien, se comprueba que el creer viene antes que el ver, que el obedecer procede a la experiencia y a la bendición. Por eso en esta casa no hacemos gente emocionalista. En esta casa, escúchelo bien, fabricamos discípulos, no que se parezcan a mí, que se parezcan al Cristo de la Biblia, al Cristo de la palabra del Señor, que tengan el carácter de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No fabricamos débiles creyentes, sino creyentes firmes, fuertes en todo en Dios. No les sobamos el lomo cuando se trata del pecado. Les decimos la verdad para ser corregidos, porque de esa manera se vuelven genuinos y verdaderos discípulos del Señor. Es que cuando los hombres reaccionan a la palabra del Señor, están abriendo el camino para que el poder del Cristo resucitado obre de una forma extraordinaria en sus vidas. ¿Cuándo fue pues? Cuando fue pues comprobada la hora de la palabra pronunciada por Jesús, entonces no solo hubo el milagro de la sanidad divina en el cuerpo del infante, sino que sucedió el milagro de la salvación de toda la familia, porque el versículo 53, la parte baja del texto, dice: y creyó él con toda su casa. ¿Me está escuchando? Con toda su casa creyó él, porque ningún milagro tendrá la corona del éxito si no termina en la salvación de la familia. ¿Recibiste un milagro? ¿Recibiste sanidad? ¿Recibiste salvación? ¿Recibiste algo de parte del Señor? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están? Porque todo milagro se corona cuando entonces nosotros vemos a la familia viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Son muchos los que hoy buscan un milagro para sanar el cuerpo, pero son muy pocos los que buscan al Señor para salvar sus almas. Muchos son como los 10 leprosos que el Señor sanó. Todos recibieron la bendición de la cura, pero solo uno, un samaritano, regresó para darle la gloria al Señor. Según Lucas 17, la palabra del Señor es la misma y la palabra nunca cambia. El Señor te sigue preguntando: ¿dónde está tu familia si tú has recibido un milagro? La palabra tiene la eficacia para cambiar las vidas y para traer bendición a toda la familia. Se ha puesto a pensar cuántas personas fueron alcanzadas para Cristo por el testimonio de aquel noble y su familia, cuando ellos comenzaron a decir: el Galileo
buscando más la experiencia, estamos buscando más el milagro, estamos buscando más el ver que el creer, o la aceptación de la palabra de Cristo que nos conduzca para ver su obra. Mis amados, el Señor nos está llamando, y no me malentiendan, el Señor nos está llamando a creer antes que ver. Sí. Dios es el Dios de milagros, sí. Yo oro por milagros, sí. Pero todo milagro se corona con glorificar a Dios y con que la familia venga a los caminos del Señor. Termino con esto. Estamos viviendo tiempos donde cada vez la palabra revelada está siendo puesta a un lado por la mera experiencia personal. ¿Por qué les predico esta palabra? Porque cuando uno se mete a las redes, uno tiene una gama, infinidad de recursos a la distancia de qué? ¿De qué? ¿A la distancia de qué? Del dedo. ¿Quieres ver una predicación que no se acomoda a ti? ¿Qué haces? ¿Cierto? Y te aparece un sinfín de predicadores, y uno tiene que andarle diciendo: suscríbase a la página de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántos ya se suscribieron en YouTube? ¿Cuántos? ¿Cuántos la han compartido? Pero yo veo a muchos de ustedes dando compartir a lo que dice a lo que dice el Señor de Miami y a lo que dice el Señor de no sé dónde. Son malichistas, porque no consumen lo que produce la casa, ¿cierto? Ay, basta. Lo escucho todos los días. El otro día me quedé con la boca abierta porque el grupo de muchachos del Centro de Rehabilitación Volviendo al Original, no sé dónde llegamos, no sé si el muchacho está aquí todavía, porque de repente no lo subimos a todos. Y entonces se acercó y se paró y dice: ¡oh! Yo no conozco a usted. O sea, alguna parte. Y eso, no, yo lo veo en la tele todos los días. Entonces él me dijo a mí, yo entendí que él me dijo a mí que el centro de rehabilitación todos los días, determinado tiempo, tiene las predicaciones de casa. ¿Consumen lo que produce la casa? ¿Y ahora? Consumen lo que produce la casa. ¿Y usted consume lo que produce la casa? Levante lo que camada lo que consume lo que produce la casa. ¿En serio? Bueno, ¿qué le hago, verdad? Para la próxima, Sol, me traes una peluca amarilla, una nariz roja, le ponemos pompas, unas pompas, unos zapatos de payaso. Tal vez los hermanos consuman lo que produce la casa. ¿Necesito hacer eso? No. Necesitamos gente que crea lo que Dios dice. Yo siempre he creído que el púlpito se hizo no para entretener a la gente. El púlpito se hizo para transformar el corazón de la gente. Y la única forma y la única manera de transformar el corazón de la gente es que la gente reciba la palabra del Señor en su corazón. Nada te va a cambiar. Los chistes no te van a cambiar, te va a cambiar la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Así que esta mañana tú tienes que hacer lo que hizo este hombre noble. ¿Qué palabra tocó tu corazón? ¿Qué palabra de la
17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Levanta tus manos ahí donde estás y suelta una palabra en este momento. Suelta una palabra sobre tu familia. Suelta una palabra sobre tu economía. Suelta una palabra sobre la enfermedad. Habla, suelta. Dile la enfermedad. Habla, suelta. Habla, suelta. Suelta una palabra sobre la adicción de tu hijo. Suelta una palabra sobre aquel que se... Suelta. Suelta la palabra. Habla. Habla la palabra. Y yo declaro una palabra de vida sobre mi hijo. Yo declaro una palabra de vida sobre mi matrimonio, sobre mi economía. Suelta la palabra. Suéltala. Suéltala. Habla. Habla. Háblala. Háblala. Oh, suéltala. Suéltala. Di, como se llame, Martínez. Ahora que no se encuentra vives, decláralo. Vives. Suéltala. Suelta la palabra. Suéltala. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Ahora. Yo puedo sentir en mi espíritu que Dios, al igual como le dijo al oficial de este rey, hoy nos está diciendo a muchos aquí: tu hijo vive, tu hija vive. Nos está diciendo: ve, porque tu